de cara al Mundial. En Claro. estos días vamos a estar mundialistas a full. Totalmente, no tiene que ver con el mundial en sí, con el deporte en sí, pero tiene que ver porque en Qatar, se sabe, es un país islámico, tiene ciertas costumbres que no son las comunes, no son las habituales de un Para mundo nosotros. occidental para nosotros. Hay un choque cultural que se puede llegar a dar y en instantes vamos a estar hablando con un especialista, ¿no?, acerca de esto. Creo que hay que tener en cuenta en esto que vamos a ir de invitados. Digo, Ujú. vamos los argentinos y el resto del mundo y que hay que atenerse a las reglas y a la cultura que ellos tienen porque nos están abriendo sus puertas prácticamente para que Claro. podamos disfrutar de un evento que convoca a todo el mundo. No, totalmente. Y de hecho, no podemos ir nosotros, siendo visita, a imponer nuestra cultura cuando claramente es distinta, diferente a la nuestra, a este mundo occidental también, queda claro. Y vamos a estar repasando también y sacándonos dudas sobre cómo se vive, qué Ujú. costumbres se Claro. tienen, qué se puede hacer y qué ¿Qué, no. que no? En un país que se viene preparando ya hace cuántos años para recibir a toda No, la gente. mucho tiempo. Y de hecho ha sido una designación en su momento polémica, no porque pertenezca al mundo islámico en sí, sino por la erogación de dinero, coima, que en su momento se denunció que pagó el pueblo catarí, el gobierno catarí, para que sea asignada como sede. En su momento el presidente de la FIFA era Joseph Blatter y recientemente Blatter, que ya no es presidente de la FIFA, reconoció que fue un error llevar el Mundial a Qatar. ¿Por qué? Porque, dice, tiene un montón de particularidades. Por ejemplo, el hecho de jugar en noviembre en una fecha que no es la usual. Recordemos, los mundiales habitualmente se juegan en el mes de junio, entre junio y julio, en la etapa del verano europeo, podría decirse, invierno acá de nuestro país o de esta parte del continente. Bueno, hay un montón de cosas que hacen a este Mundial de Qatar desde lo político, económico, cultural, muy particular, ¿no? Sí, y ahí, bueno, lo vamos a estar analizando esto junto a una entrevista que ya tenemos conectada en estos momentos. Exactamente, porque está junto a nosotros el imán Marwan Gil, que es presidente de la comunidad musulmana argentina. Muy buenas noches, señor, ¿cómo está? Emanuel, Leila y Roberto Espinosa le hablan. Assalamu alaikum, la paz sea con ustedes. Buenas Buenas noches. noches. Un placer poder charlar y bueno, poder conocer en principio esto que charlábamos recién con nuestros compañeros sobre cuáles son las expectativas, primero, que tiene Qatar para poder recibir a gente de todo el mundo en este Mundial de Fútbol 2022. Sí, por supuesto, creo que un momento histórico en la historia del Mundial, que es por primera vez no solamente un país árabe, sino que también un país musulmán. Ujú. Y por supuesto, ya previamente fue un mundial muy cuestionado, la selección de Qatar como anfitrión de este mundial muy cuestionado y también una decisión muy polémica en base de su situación en relación con ciertos derechos humanos y aspectos culturales y sociales. ¿Y cómo toman en ese aspecto, imam, que, por ejemplo, artistas de la talla de Rod Stewart, Shakira, Dua Lipa, ya expresaron públicamente que no van a asistir al Mundial de Qatar, precisamente por esas particularidades que usted está marcando? Sí, ahí no puedo yo opinar, son sus decisiones personales, Claro. pero lo que sí es cierto, creo que esas cuestiones también hay que ya anticipar y tener en cuenta antes de asignar el mundial a Qatar, ¿no? Entonces, para mí también es como que, por supuesto, hay que también debatir, cuestionar, pero para mí a mí parece también que ahora no es el momento de politizar, Ujú. ¿sí? El evento del mundial. Esas cuestiones hay que cuestionar y tener en cuenta antes de asignar el mundial a Qatar. Imán, como para entender un poco, la ley de fondo se llama Sharia, ¿así se pronuncia bien? ¿Está bien pronunciado? Exactamente. Bien. Qatar es un país musulmán y se basa o supuestamente se basa en la Sharia, en la ley islámica. Y ahí permítame por favor aclarar, porque yo considero como musulmán que nació, sí, me crié y vivo, o toda mi vida viví en el occidente, pero creo que tal vez la Sharia es uno de los términos más malentendidos o más malinterpretados en el Ujú. Ujú. occidente. Y ahí, en primer lugar, creo que
también hace poco cuando yo estuve de visita durante este año en Chaco, una de las confusiones o dudas principales que nosotros tenemos acá en nuestra sociedad es la confusión entre ser árabe y ser musulmán. Sí. Entonces ahí es fundamental aclarar que una cosa es ser árabe, que es una etnia y hay alrededor de 20 países que comparten esa etnia, esa cultura. Y después es la identidad como ser musulmán. Por ejemplo, yo no soy árabe, pero soy musulmán. Ujú. Y en ese caso el Islam es una religión universal y solamente el 20% de la población total de los musulmanes son árabes. El 80% de la población total de los musulmanes ni siquiera son árabes. Y por otro lado hay muchos árabes que no son musulmanes, son judíos, cristianos o no pertenecen a ninguna religión. Claro, y en relación a esto, Imam, ¿se puede graficar a Qatar como un país no solamente árabe, sino también islámico? Así es, se puede decir que la mayoría de los cataríes, el 99%, se autodefinen como musulmanes. Ahora, otra cosa es decir si Qatar es un país islámico o si Qatar realmente cumple con la Sharia, con los valores, con los preceptos islámicos. En ese sentido, es importante tener en cuenta que hoy en día el mundo musulmán el mundo musulmán se divide en 70 formas y corrientes, es decir, que hay casi más de 70 facetas y formas de vivir, interpretar y practicar el Islam. Y yo como representante de la comunidad musulmana Ahmadiyya, hay ciertos asuntos de los valores islámicos donde yo desiento con las leyes cataríes y siento que no son conforme los valores, los preceptos del Islam. Un ejemplo muy concreto, el Islam enseña desde sus fuentes que no debe existir coacción en la fe, en la religión. Es decir, que la fe debe siempre ser un asunto personal, un asunto íntimo, privado entre la persona y Dios, y no debe existir ninguna forma de coacción o imposición de valores religiosos a los demás. Ujú. Imam, aprovecho para preguntarte porque estamos a días del Mundial, ¿no? Y tengo entendido que cerca de 40.000 argentinos son los que van a estar visitando este lugar. Sabemos cómo somos, de afectivos, de demostrativos, pero también queremos conocer qué es lo que se puede hacer en la vía pública, qué es lo que no se puede hacer teniendo en cuenta que nos vamos a tener que regir por la cultura que está presente allí, ¿no? Sí, en ese sentido creo que tal vez los choques culturales para una persona del occidente, ahora en una sociedad árabe y además también que un país que tiene su forma particular de interpretar el Islam y ahí en el caso ahora el Qatar, creo que para empezar sería importante que nosotros como argentinos es como ya casi forma de amabilidad, de cariño que nosotros tocamos, besamos, abrazamos el otro, ¿sí? Y ahora hay otras culturas, en ese caso en el Islam, lo que no se permite o se promueve tocar o invadir la privacidad del otro género. Ahora, por ejemplo, yo como hombre sí puedo besar, abrazar como un saludo al otro hombre, pero voy a respetar la privacidad de una mujer y viceversa. Ujú. Y ahí tal vez como recomendación como argentino, ahí en tener cuenta en eso, o tener eso en cuenta, y Ujú. así solamente saludar al otro género sin tocar o sin un gesto físico. Por otro lado, como ya hemos hablado varias veces también ya en las noticias, es el tema del alcohol, Sí, que en nuestra sociedad es casi ya parte o casi ya un pilar del Claro. mundo futbolero para los hinchas es el consumo de alcohol y Qatar se basa en ese sentido en la ley islámica y el Islam no permite el consumo de alcohol y en ese sentido también las leyes cataríes prohíben el consumo de alcohol en la vía pública. Lo que es cierto, como también ya lo anunciaron, que en las canchas y en lugares privados se podría consumir el alcohol. ¿y qué penas pueden recaer sobre las personas que no cumplan con estos mandatos que existen? ¿Hay algún tipo de sanción o está mal visto solamente? Para mí no sería tanto una cuestión de ahora las consecuencias legales, porque también por otro lado los cataríes lo tienen muy en cuenta, que es un mundial y vienen tantos, una enorme cantidad de turistas y ellos también quieren vender en la mejor forma a su país, quieren Sí. evitar cualquier escándalo o cualquier tensión.
Entonces van a también ellos, o tendrán que también hacer muchas excepciones. Claro, Para mí es solamente una cuestión Imán, de va a haber como conocer la flexibilización otra entonces. cultura. Va a ser clave el Claro, para mí es más respeto. una cuestión de... El respeto va a ser clave, Para ¿no? mí sí. Claro, para mí es más una cuestión del respeto mutuo Ujú. y de conocer la cultura del otro. No es tanto una cuestión qué pasa, cuál es luego la pena o el Claro. castigo, sino que simplemente nosotros hoy en día vivimos en un mundo global Ujú. y ya es una aldea global, ¿sí? Entonces ahí sería recomendable simplemente tener el conocimiento y ahí se puede aprovechar también el mundial, tal vez el evento deportivo más importante, más destacado, ¿sí? En el mundo para también conocer otras culturas y también aprovechar como un momento de unirnos, así como diferentes etnias, culturas y así simplemente divertirnos, ¿sí? De este momento internacional. Imán, ¿las mujeres cataríes tienen la obligación de llevar el velo que en ciertos países islámicos se les exige? Y te pregunto esto porque quería saber qué pasa con las mujeres argentinas de otro país que no sea Qatar, que no sean islámicos, si se les va a exigir la utilización de ese velo. Muy bien, en ese caso Qatar no exige a las no musulmanas, no es una ley ponerse el velo. En ese sentido, una no musulmana, una argentina como turista, entonces no tiene que ponerse el velo. Por supuesto, como recomendación, si ella quiere visitar a una mezquita, ahí sí sería una recomendación, ¿no? Y no solamente el velo, sino que también ropa modesta y menos reveladora, ¿sí? Y esa es una recomendación. Ahora, también creo que es importante aclarar que hay también otros países donde sí el velo es obligatorio. Y ahí me gustaría aclarar Sí. la diferencia entre las leyes, las afirmaciones de ciertos países en nombre del Islam y lo que realmente enseña el Islam, porque también surgió este debate ahora recién por el asesinato de una joven en Irán y ahí creo que es importante que algunas nos llegan noticias y donde nosotros confundimos ahora lo que se hace en nombre del Islam y lo que realmente enseña el Islam. Ujú. Y en el caso ahora del velo, si bien el velo es un mandato islámico y el Islam enseña, el Corán enseña que la mujer debe usar el velo como una expresión simbólica de su pudor, de su espiritualidad. Entonces no es simplemente ponerse cualquier o solamente taparse, sino que como nosotros en nuestra sociedad hoy en día es común usar, por ejemplo, el pañuelo verde o celeste, pero no es cualquier color, sino que es una manifestación simbólica de tus valores, de tu orientación, de tus aspiraciones. Sí. Asimismo, el velo de una mujer demuestra sus valores, su espiritualidad y su pudor. Ahora, también es importante aclarar que el Corán mismo enseña que la única forma que una mujer use el velo es solamente por su propia elección y por su propia convicción. Es decir, ningún hombre, ninguna institución tiene el derecho de imponer a una mujer el velo. Y si hay países que imponen el velo a una mujer musulmana, nosotros como comunidad musulmana Ahmadiyya consideramos que ellos contradicen a las enseñanzas islámicas y a la libertad de religión, como también por otro lado hay en Europa ciertos países o ciertos extremos que con imposición quitan a la mujer musulmana el velo. Entonces ahí no vemos ninguna diferencia, porque para nosotros Sí. el pilar fundamental es la libertad de religión y el ejercicio del libre albedrío. Qué interesante y qué enriquecedora que va a ser esta experiencia. Ojalá que todos apelen al respeto principalmente, que se pueda vivir este mundial de la mejor manera y que sea esto, para poder intercambiar conocimientos, conocer la cultura. Imán, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y bueno, seguramente luego del mundial vamos a estar charlando para analizar lo que suceda, por supuesto. Con mucho gusto, siempre a su disposición. Assalamu alaikum, la paz sea con ustedes. Hasta la próxima. Imán Marwan Gil es referente de la comunidad musulmana argentina. Mucho para aprender y mucho para observar en este No, mundial. totalmente. Vamos aprendiendo paso a paso. Como se diría, nos vamos desconstruyendo Sí. también en el conocimiento hacia el mundo islámico, ¿no? ¿Y Robert. cómo amplió esto? Disculpen, porque Ujú. la verdad que saber lo que es los valores espirituales y por otro lado lo que significa las reglas del orden social, también esto fue esclarecedor para nosotros, ¿no es cierto? No, totalmente. Y aparte, vieron que hay siempre mucha estigmatización, ¿no? Sí. En cuanto a lo islámico, a lo árabe. Se termina mezclando y como aclaraba recién Imán,
esta historia queda claro que va por carriles diferentes. Robert, buen fin de, nos reencontramos el martes. Sí, por supuesto, el martes estamos acá. Nosotros